¿Qué tal? Bienvenidos, soy Alfredo Campos y en este nuevo video vamos a hablar del capítulo 2, las células y sus funciones. El cuerpo humano está formado por 100 billones de células, como comentamos en el capítulo 1, y cada una de estas células es una estructura viva que puede sobrevivir meses o años dependiendo de las condiciones de los nutrientes que se encuentren en los líquidos que la circundan. Para que comprendamos mejor a la célula necesitamos saber su organización funcional y las distintas organelas que la comprenden. En la figura siguiente podemos observar a la célula con sus dos principales componentes, que son el núcleo y el citoplasma. Ambos están separados entre sí por la membrana nuclear y a su vez el citoplasma está separado del líquido que la circunda por la membrana nuclear. A esta también se la conoce como membrana plasmática. Los diferentes elementos que componen a la célula se denominan protoplasma y está compuesto por 5 principales elementos, que son el agua, los electrolitos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. El agua, como bien sabemos, es el principal medio líquido de la célula. Conforma aproximadamente el 70 y el 85% de la masa celular de la mayoría de las células, excepto de los adipocitos. En él se dan lugar todas las reacciones químicas, ya que todos los productos químicos están disueltos en él. Los electrolitos. Los principales electrolitos intracelulares, como ya mencionamos también en el capítulo 1, son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato. Y también encontramos, pero en menor cantidad, el sodio y el cloruro y el calcio. Estos se comentarán bien a detalle en el capítulo 4. Las proteínas. Las proteínas son el segundo elemento más que se tiene en mayor cantidad en la célula, formando entre el 10 y el 20% de la masa celular. Hay dos tipos de proteínas, las proteínas estructurales, que básicamente forman filamentos que agrupados forman microtúbulos, y son estos los que forman los citoesqueletos de las organelas como los axones, los cilios y demás organelas celulares, ¿no? Las proteínas funcionales son básicamente las enzimas de las células. Se encuentran disueltas en el líquido y son estas las que catabolizan las reacciones químicas. Por ejemplo, cuando la glucosa se divide en sus diferentes componentes, es combinada con el oxígeno para formar dióxido de carbono, agua y extraer la energía de los nutrientes, que sería el ATP. Todo ese procedimiento se da gracias a las enzimas proteicas, a las proteínas funcionales, ¿no? En otras palabras. Los lípidos. Los lípidos tenemos dos elementos que son muy importantes, que es el fosfolípido y el colesterol, que forman alrededor del 2% de la masa celular. Estos tienen las características de ser insolubles en agua y forman parte de la membrana celular y de las membranas intracelulares, que al ser insoluble en agua van a ser una especie de barrera de los diferentes compartimientos que se encuentran en la célula. También tenemos una tercera clase de lípido, que es el triglicérido, que lo encontramos en los adipocitos, formando parte casi de la totalidad de la masa celular del adipocito, entre el 90 y 95%. Estos funcionan como reserva de energía. El cuerpo las utiliza cuando no tiene el principal nutriente, que son los carbohidratos. Y hablando ya de los carbohidratos, no tienen mucha función estructural. Es muy escasa su función estructural, pero la principal función de ellos es la función de nutrientes. Básicamente todo el líquido que circunda la célula siempre tiene glucosa a disposición,
que está disuelta en el líquido tisular o en el líquido extracelular, para que la célula pueda hacer uso de este elemento para sus diferentes reacciones químicas. La célula está formada por estructuras físicas muy bien organizadas, denominadas orgánulos intracelulares. Y, por ejemplo, sin uno de estos orgánulos, como lo es la mitocondria, más del 95% de la energía que se libera en la célula a partir de los nutrientes desaparecería inmediatamente. En la siguiente figura nosotros podemos observar a la célula con sus diferentes orgánulos. Y estos orgánulos poseen en su superficie membrana que tiene naturaleza proteica y lipídica. Los lípidos le dan la propiedad de barrera a la membrana, es decir, impiden el paso del agua y de las sustancias hidrosolubles entre los distintos compartimientos, ya que no son solubles en agua los lípidos. Y las proteínas se agrupan entre sí formando canales proteicos denominados poros, para el paso de las sustancias hidrosolubles desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. La membrana celular está formada por 55% proteínas, 25% fosfolípidos, 13% colesterol, 4% otros lípidos y 3% carbohidratos. La membrana celular es una bicapa lipídica, es decir, está formada por dos capas, una capa externa y una capa interna. Y esta membrana posee principalmente de los lípidos hablando los fosfolípidos, que tienen dos porciones también. La porción fosfo es hidrófila, por ende se la encuentra casi siempre en contacto con ambos líquidos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. La porción lipídica es hidrófoba, entonces se la encuentra en la parte media porque no es soluble en agua y tienen la naturaleza de unirse entre sí. Esta porción es la que le da la propiedad de barrera para impedir el libre tránsito de las sustancias hidrosolubles como la glucosa y la urea del líquido intracelular al extracelular. Pero hay algunas sustancias hidrosolubles que sí pueden difundir pese a tener esta porción lipídica, que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Las proteínas, tenemos dos formas. Las proteínas integrales, que son las que atraviesan toda la barrera de la membrana y sirven para el paso de sustancias hidrosolubles, como los iones principalmente. Y las proteínas periféricas, que casi siempre no penetran toda la barrera y casi siempre están unidas a una proteína integral, que funcionan como receptores para las hormonas. Los carbohidratos los encontramos casi siempre en su forma glucoproteína o glucolipídica, es decir, unido a una proteína o a un lípido. En algunas células se encuentra una delgada capa denominada glucocáliz, que tiene primero la función de repeler elementos negativos porque tiene carga negativa. Ayuda a que se unan entre células, ya que se puede unir los glucocáliz de diferentes células quedando ambas células unidas. Funcionan como receptores para las hormonas como la insulina, provocando luego internamente, después de la unión obviamente con la hormona, una serie de cascadas enzimáticas intracelulares y participan en reacciones inmunitarias. El citoplasma está formado por muchas partículas diminutas y grandes, además de las diferentes organelas que la componen. La porción gelatinosa del citoplasma, donde estas organelas se encuentran dispersas, se denomina citosol y está formado principalmente por electrolitos, glucosa y proteínas. Las diferentes organelas que la componen son el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. El retículo endoplasmático es una red de vesículas y túbulos planos que ayudan a que las células sinteticen las moléculas y las partículas que ella produce y luego posteriormente las transportan hacia su lugar de destino, ya sea dentro de la célula o fuera de él.
Esta red de túbulos y vesículas se encuentran conectadas entre sí. La superficie de este orgánulo varía desde 30 hasta 40 veces la superficie de la membrana, por ejemplo, en los hepatocitos. Internamente contienen un líquido que se denomina matriz endoplásmica. Este líquido está en constante contacto con el núcleo a través de la abertura que existe entre las dos membranas nucleares. Los ribosomas. Los ribosomas son partículas granuladas diminutas que se encuentran adheridas a la superficie externa del retículo. Tienen naturaleza proteica y ARN. Su función es sintetizar nuevas proteínas para la célula. Cuando los ribosomas se encuentran en el retículo endoplasmático adherido a la superficie externa, se denomina retículo endoplasmático rugoso. Cuando hay ausencia de ribosomas, se denomina retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso tiene la principal función de sintetizar lípidos. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una estructura similar al retículo endoplasmático liso. Tiene una membrana similar, perdón. Está formado por 4 o más capas apiladas, cerradas, finas, que se encuentran alineadas al núcleo, a uno de los lados del núcleo, y este organelo es prominente en aquellas células que son secretoras. La función de este es recibir las vesículas que produce el retículo endoplasmático para luego sintetizar sus propias vesículas. Lo que sintetiza principalmente el aparato de Golgi son vesículas secretoras, lisosomas y otras sustancias. Los lisosomas, como ya dijimos, son vesículas que sintetiza el aparato de Golgi y luego se dispersa a través del citoplasma. Estas vesículas ayudan a que la célula ingiera 1. Estructuras dañadas de la célula, 2. Alimentos que la célula ha ingerido y 3. Sustancias que la célula no desea, como las bacterias. Esto lo hace a través y gracias a más de 40 diferentes tipos de enzimas digestivas que posee, es decir, enzimas hidrolasas. Estas enzimas, por ejemplo, ayudan a hidrolizar las proteínas en aminoácidos, el glucógeno en glucosa y los lípidos en ácido graso más glicerol. Debido a la gran concentración de sustancias hidrolíticas que posee, están protegidos por una membrana para evitar que estas sustancias entren en contacto con otras partes de la célula. Los peroxisomas son muy similares a los lisosomas, pero varían en 2 aspectos muy importantes. Los peroxisomas no son producidos por el aparato de Golgi, sino por autorreplicación. Y a diferencia la otra diferencia es que no tienen enzimas hidrolíticas, sino oxidativas. Tienen enzimas oxidasas que se combinan con el hidrógeno para formar peróxido de hidrógeno. Esta es una sustancia muy oxidativa. Aproximadamente, para darle un ejemplo, la mitad del alcohol que una persona consume es detoxificado en los peroxisomas que se encuentran en los hepatocitos. Las vesículas secretoras. Una de las principales funciones de las células son la de secreción de sustancias químicas especiales. La mayoría de las vesículas secretoras se forman en la red retículo endoplasmático aparato de Golgi y luego son distribuidas por todo el citoplasma para que sean enviadas al exterior a través de la membrana cuando son requeridas. Por ejemplo, en las células acinares del páncreas, las vesículas secretoras salen por la membrana celular, hacia el conducto pancreático y luego van hacia el duodeno, donde ahí recién se liberan y se activan sus enzimas digestivas que tienen para que puedan realizar su función. En las siguientes imágenes podemos observar a las mitocondrias, que son los centros neurálgicos de la célula, es decir, son los centros vitales, centros esenciales.
sin las mitocondrias, como ya habíamos hablado anteriormente, la energía no se podría extraer de los nutrientes y esencialmente las funciones celulares cesarían. Las mitocondrias están dispersas por todo el citoplasma, desde varios cientos hasta varios miles, y depende de la cantidad de energía que requiera la célula para la que tenga la cantidad de mitocondrias. Por ejemplo, en las células del músculo cardíaco, los cardiomiocitos, que requieren altas cantidades de energía, tienen muchas más mitocondrias que los adipocitos, que sirven como reserva de grasa, son mucho menos activos y por ende requieren menos cantidad de energía. Como podemos ver, la mitocondria está formada por una membrana externa y una membrana interna. La membrana interna tiene unos plegamientos que forman unas cavidades internas. Dentro de esta cavidad interna se encuentra una matriz que está llena de enzimas oxidativas para que pueda obtener de los nutrientes dióxido de carbono, agua y energía. Esta energía luego se utiliza para formar un compuesto de alta energía denominado ATP o trifosfato de adenosina. Este ATP es liberado fuera de la mitocondria en el citoplasma y difunde por todo el citoplasma para que libere su energía donde la célula requiera realizar sus funciones celulares. Las mitocondrias pueden reproducirse por sí solas, es decir, una mitocondria puede generar una segunda y una tercera, y esto se debe a que posee un ADN que es similar al que se encuentra en el núcleo. Para que esto se dé, se tiene que dar un exceso de energía que requiera la célula. Es decir, un ejemplo, aquel músculo esquelético que es sometido a entrenamiento y ejercicio intenso en los deportistas, en las personas que van al gimnasio, provocan una demanda extra de energía. Y para que las mitocondrias puedan cumplir a cabalidad con esta demanda extra, se autorreplican, se reproducen por sí solas. El citoesqueleto. El citoesqueleto, como ya habíamos denominado, está formando por proteínas estructurales que forman filamentos, luego forman polímeros de tubulina que forman luego posteriormente microtúbulos. Los microtúbulos están presentes, por ejemplo, en el uso mitótico y los centriolos cuando la célula está en mitosis, y también forman parte, su función es la de formar el citoesqueleto de la célula, es decir, la estructura física para determinadas partes de la célula para otorgarle soporte. El núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula. Es el que controla el crecimiento, la madurez, la replicación o la muerte de la célula. Contiene gran cantidad de ADN que comprende el material genético, y este es el que determina las características de las proteínas celulares. Además, los genes son los que intervienen y desarrollan la reproducción celular. Lo que sucede cuando una célula se divide, el primer paso para la división celular en la mitosis es la duplicación del ADN, del material genético. Posteriormente, cuando ya se dio la mitosis y tenemos dos copias de células denominadas células hijas, cada una de estas recibe una de estas copias del ADN para tener el mismo material genético. La membrana nuclear, también denominado corteza nuclear, tiene dos capas que están separadas por una abertura. Como ya habíamos comentado anteriormente, la membrana nuclear es una extensión de la membrana del retículo endoplasmático, y la abertura está en constante contacto con la matriz endoplásmica del retículo endoplasmático. En el núcleo encontramos una zona que se tiñe intensamente
que se denomina nucleolo. No hay una separación física por membrana entre el núcleo y el nucleolo, pero el nucleolo es una concentración de grandes cantidades de ARN y de proteínas. Cuando la célula está fabricando proteínas, esta concentración es mayor del nucleolo y el nucleolo crece. Ahí se encuentra, como ya nombré, generalmente ARN almacenado. La comparación entre la célula animal y las células precelulares. Aquí podemos ver el diámetro de un virus pequeño, el de un virus grande, el de la rickettsia, que es una bacteria causante de la enfermedad de la fiebre de las montañas y de la tifus, el de una bacteria y el de una célula nucleada. Como podemos observar, el diámetro de una célula nucleada es 1000 veces mayor al diámetro de un virus pequeño. Y por ende, el volumen es 1000 millones de veces más. Esto nos da un claro ejemplo, una clara imagen de que las células nucleadas tienen una complejidad mucho mayor, ya sea anatómica y funcionalmente hablando. El virus pequeño, su componente esencial es un ácido nucleico protegido por una cubierta de proteínas, básicamente ARN y ADN, que en las condiciones apropiadas se reproduce para poder transmitir su linaje de generación en generación. Hasta aquí lo vamos a dejar, la primera parte del capítulo 2. Todo el restante del capítulo lo dejaremos para un siguiente video. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por tu tiempo. Espero que mi explicación haya sido lo suficiente para que tú puedas entender el capítulo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Si tienes alguna duda también puedes escribirlas en los comentarios, yo te responderé. Muchas gracias.